Buenos días. Uy, perdón. Vengo ahí a tope. Hoy seguimos con la serie Ser discípulo de Jesús. Y el tema que iba a tratar yo se había titulado inicialmente Discípulo o creyente indiferente o cristiano indiferente. Pero yo lo he titulado no sé si está ahí, de esa manera, de follower a discípulo. ¿A alguien les gusta o le gustan las redes sociales por aquí? Tenéis que levantar la mano, ¿eh? A mí me gustan. Venga, no seáis... Venga, los jóvenes, venga, va. No le habéis levantado la mano ni uno. Oye, no se puede mentir, ¿eh? Aquí, ¿vale? Ok, yo creo que es una herramienta que usamos la gran mayoría de las personas que estamos aquí. Y me gustaría poner unas cuantas fotos para saber si somos capaces de identificar las personas que salen. ¿Este cómo se llama? ¿Lo he escuchado por allí? MrBeast. Bueno, hace vídeos que es que no hace falta ni que los veáis. Pero este tiene 313 millones de seguidores en YouTube. La siguiente, este sí lo conocemos la gran mayoría, ¿no? Ibai Llanos es 17 millones de seguidores en Twitch, una plataforma diferente a algunas otras, a Instagram y a YouTube. La siguiente foto, este a mí me cae muy bien, este chaval. ¿Cómo se llama? ¿No sabéis? Hombre, los jóvenes tenéis que participar. Vaya rancios que estáis hechos. Se llama Khaby Lame o Khaby Lame. Es conocido porque hace este gesto, un gesto muy cutre, pero que le ha dado mucha popularidad. Y tiene 162 millones de seguidores en TikTok. La siguiente foto, ¿esta la conocéis? Esta se sale de seguidores. 429 millones de seguidores en Instagram. Es una cantante y ella también reconoce o dice que es cristiana. La siguiente, esta a lo mejor los más mayores lo conocéis, ¿no? ¿Cómo se llama este? Juan y medio. Tengo que poner una foto de alguien más mayor porque si no, vaya rollo. Juan y medio. Menos, pero 560.000. Ahora vienen dos fotos que para mí son interesantes. La siguiente, ¿cómo se llama este? Paul Washer, muy bien. Un máster, para mí es un máster de la palabra y un referente para mí. Y en la siguiente... Este es Sugel, también, una persona también que ama al Señor y tiene un ministerio muy potente. Y ahora vamos a poner la última foto. Un perricho, un perrete, que es bastante gracioso, tiene muchas fotos divertidas y bonitas. Tiene 20 millones de seguidores en TikTok y 10 millones de seguidores en Instagram. Seguramente muchos de nosotros, al ver a alguna de estas personas, podemos llegar o podemos decir que seguimos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo mucho a personas que hablan acerca de la Biblia, como Paul Washer o Sugel Michelén. Unos hablan de deporte, otros hablan de cocina. Hay alguno así jovencito que hace unas recetas muy elaboradas y muy divertidas también. Y como decía, hay también youtubers o instagramers o personas que hablan acerca de la palabra de Dios. Y es que las redes sociales en sí no son malas. Yo creo que el problema está en el tiempo que dedicamos y el uso que le damos. Y aunque hoy no vamos a hablar concretamente de las redes sociales, sí que me gustaría hablar de un concepto que está relacionado con ellas, que es el concepto de follower, como veíamos en el título. ¿Alguien sabría decirme qué significa follower? Los que sabéis inglés, no. Los que no lo sabéis, venga, va, follower, ¿sabéis qué significa? Seguidor, significa seguidor. La definición de esta palabra en el diccionario dice persona interesada en algo o alguien y que sigue su evolución, su trabajo o su trayectoria, especialmente en redes sociales. Acabamos de ver ejemplos de personas que tienen miles y millones de seguidores y es interesante este concepto de follower o de seguidor porque la definición apunta a que no hay ningún tipo de relación entre la persona seguida y la que le sigue. No hay ningún tipo de relación entre ellos. Puedes estar siguiendo a una persona toda tu vida, no haberla visto personalmente, no haber hablado con ella personalmente, ni haber ido a su casa en ningún momento de tu vida. Podríamos decir que esta es una relación curiosa, impersonal e interesada, ya que tiene que ver con estos followers, entre el follower y la persona a la que siguen. Y esto me hacía pensar en la manera en que nosotros seguimos a Jesús. Como cristianos, ¿cómo seguimos a Jesús? ¿Somos simples curiosos, simples interesados o hay más en nuestra manera de seguir a Cristo? El Señor me llevaba a meditar en un texto, si queréis lo podéis ir buscando, más adelante lo leeremos, que se encuentra en Lucas 5, los 11 primeros versículos, del 1 al 11,
donde vemos el llamamiento de Jesús a sus primeros discípulos. Y el principal protagonista, bueno, hay 4 diría, pero el principal protagonista es Pedro. Pedro es uno de los personajes de la Biblia con el que seguro la gran mayoría de nosotros nos podemos identificar porque es una persona con defectos e imperfecta como lo eres tú y como lo soy yo. Recordaba Dani también, ¿no?, que el Señor trabaja con personas imperfectas como nosotros. Ejemplos de personas que han cometido errores, pero que siguen siendo usadas por el Señor. Pero esto, como decía, para Pedro no fue un problema a la hora de tomar la decisión de seguir a Cristo. Y esta historia, como os digo, se encuentra al principio de los 3 evangelios, pero solo Lucas, de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero solo Lucas describe con más detalles cómo fue ese primer llamamiento a los discípulos. Después de ser bautizado, Jesús, por Juan, el Bautista, inicia su ministerio predicando en toda la zona de Galilea, dando la buena noticia de que había llegado el Evangelio, dando la buena noticia del Evangelio. Y Jesús decía, por ejemplo, en Mateo, capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. O en Marcos, capítulo 1, versículo 14, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya desde el principio del ministerio de Jesús había como 2 sectores bastante diferenciados. Aquellos que le seguían, flipaban, alucinaban con los milagros que hacía Jesús, con la palabra que él comentaba o que él compartía. Hablaban algunos versículos de que la compartía con autoridad. Lo podemos ver en el capítulo 4, no me voy a entretener ahí, hay varios versículos que hablan de esto. Incluso había gente que llevaba a los enfermos, amigos suyos, familiares, para que Jesús los sanara. Y luego había otros que directamente querían matarlo, ya. O sea, nada más empezar el ministerio, en el versículo 29 del capítulo 4 ya querían despeñar a Jesús por un barranco. Así que estaban esos 2 grupos de personas bien diferenciadas. Y aunque Jesús tenía haters, que es el concepto que entendemos para todos aquellos que critican a la gente en redes sociales, también tenía multitud de seguidores, de followers, que daban like a sus conversaciones, a sus comentarios y a todo lo que él realizaba y hacía. Dice Lucas que multitudes buscaban a Jesús para que no se fuera, para que se quedaran allí con él, con ellos, para seguir viendo y experimentando su poder. El versículo 43 del capítulo 4. Pero Jesús les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Así que Jesús continúa con su ministerio. Y aquí llegamos al texto que me gustaría compartir en esta mañana con vosotros, capítulo 5 de Lucas, los 11 primeros versículos. Leeré la Nueva Versión Internacional, suelo usar varias, pero esta quizás es un poco más sencilla de entender. Estaba Jesús a las orillas del lago Genesaret, que es el mar de Galilea, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Este es un texto bastante interesante. Yo lo había leído muchas veces antes, pero cuando te pones a investigar un poquito más, descubres cosas impresionantes. Estos primeros versículos vemos cómo la gente apretujaba a Jesús. Parece que se había quedado un poco sin salida, ¿no? Que estaba acorralado, había llegado a la costa, al mar de Galilea, y no tenía otra opción de poder hablar a las multitudes que subirse a la barca.
Así que lo que hace es decirle a Simón que la aleje un poquito, supongo que a nivel acústico sería mejor y lo podrían ver la gente que quizá estaba más atrás y se separa un pelín y empieza a hablar desde allí. Lo que ocurrió después cambiaría la vida de muchas personas, estoy convencido, pero seguro que cambió la vida de estos 4 hombres, de estos 4 pescadores. ¿Qué hubo en esta historia que cambió la vida de estos 4 hombres para siempre? Me gustaría destacar 3 puntos que nos pueden ayudar a meditar en lo que pasó y en cuáles fueron las consecuencias. Perdón. Que tengo un poquillo de moquetes. En las hojitas creo que, no sé si las tenéis por ahí, el primer punto habla de una fe ciega, ¿no? Y es que hubo una fe ciega. En el versículo 4 y 5 leemos: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaremos las redes, lo haremos. Jesús le pide algo a Pedro que quizá, no sé si Pedro confiaría demasiado o no en lo que le estaba diciendo Jesús, pero le pide algo extraño, ¿no?, para él, porque dice que vaya a la zona más profunda a echar las redes. Y ellos habían estado toda la noche pescando. No sé si a algunos de vosotros os gusta la pesca. Yo sé que al Eliseo sí le mola, que a veces cuando va a Águilas va con su hermano a pescar por allí. Yo una vez fui a pescar con los gemelos, algunos los conocéis, los gemelos son amigos nuestros de cuando íbamos a la iglesia de 11 de septiembre y le gustaba mucho la pesca. Y me invitaron un día a ir a pescar con ellos, con caña. Yo iba súper ilusionado. Y descubrí que lo que sale en los dibujos, es decir, el gusanito con un nudito en el anzuelo de los dibujos, no era realmente lo que era. Es decir, tú tenías que abrirle la boca al gusano así, apretarle y meterle el anzuelo por todo el interior del cuerpo al gusano. Un ascazo, ya os lo digo, ¿eh? Un ascazo, o sea, fue mi primera y mi última vez. No volví a pescar con ellos porque me pareció algo horrible. No sé cómo podían hacerlo ellos. No me gusta pescar, no tengo ni idea de pesca. Pero estos hombres eran profesionales. Ellos sí entendían de su trabajo. Sabían que durante el día los peces estaban por la zona de la orilla y que al atardecer, a la noche, se iban a la zona más profunda. Y habían estado toda la noche trabajando sin éxito, pescando, intentando pescar sin éxito. Y estaban ya limpiando sus redes, estaban ya en la zona de la costa, porque sabían que no había ninguna posibilidad de encontrar nada. Jesús le estaba pidiendo algo a Pedro que prácticamente era imposible para él, ya que sabía que en esa zona no había peces. Su respuesta, personalmente, a mí me deja impactado. Y le dice: maestro, hemos estado pescando toda la noche y nosotros controlamos de esto, conocemos el mar, sabemos cómo funciona el mar de Galilea, llevamos toda la vida, estamos curtidos en esto, no hay nada, no va a haber nada, pero porque tú me lo mandas, yo lo haré. Y yo me hacía una pregunta: ¿cómo es posible que Pedro pudiera confiar en las palabras de Jesús? ¿Acaso le conocía? ¿Acaso sabía quién era? Primero responde a la petición que le hace llamándole maestro. Y quizá le llama maestro porque en ese momento Jesús, cuando se sube a la barca y se pone a hablar, se sienta, ¿no? Y sentarse era una manera en la que los rabinos y los maestros hablaban a las multitudes. Quizá le llama maestro porque también experimenta su autoridad a la hora de hablar, ¿no? Porque ellos también estaban escuchando lo que Jesús estaba hablando desde la barca. O simplemente le llama maestro porque había escuchado que Jesús era alguien que hablaba con autoridad. Pero llamarle maestro no implicaba confiar plenamente en sus palabras. Desde mi punto de vista, creo que Pedro ya conocía a Jesús. Y yo llego a esa conclusión leyendo el capítulo 1 de Juan. Si queréis, me podéis acompañar. Capítulo 1, versículo 35. Juan, capítulo 1, versículo 35. Juan el Bautista había bautizado a Jesús y dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, al otro lado del Jordán, con 2 de sus discípulos, 2 de los discípulos de Juan. Al ver a Jesús, que pasaba por ahí, dijo: aquí tenéis al Cordero de Dios. Esto lo dice Juan el Bautista. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro.
Creo que este suceso es diferente al suceso que narra Lucas y pasó antes de esa pesca milagrosa. Y de alguna forma me ayuda a entender por qué Pedro fue capaz de depositar toda su confianza en Jesús. Su hermano le había dicho que había encontrado al Mesías esperado. El acto de seguir a Jesús de estos dos hombres aquí no implica que se convirtieran de forma inmediata en discípulos de Jesús, sino que eran una especie de followers de Cristo, ¿no? Que querían ver y conocer más acerca de quién era, motivados por el testimonio de Juan, por lo que Juan había dicho. Así que ante la petición de Jesús, lo más normal es que si Pedro no sabía mucho acerca de él, le pusiera excusas y le dijera, cuando le mandó lanzar las redes, mira, gracias Jesús, pero ya sé que eres popular, que la gente te conoce, pero no vamos a tirar las redes. Las estamos limpiando, estamos cansados, llevamos toda la noche trabajando y queremos marcharnos a casa. Eso no es lo que le contesta Pedro. Él le dice, porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Mostró una fe ciega en alguien en quien creía que se podía confiar. No sé si tenía fe en que pasaría algo, pero la tuviera o no, obedeció a Jesús. Y para mí eso es algo sorprendente. ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusas a la voz de Jesús? A lo que Él nos manda. Mira Jesús, eres increíble. Lo que has hecho por mí es brutal, pero no puedo hacer lo que me pides, porque tengo otras cosas que hacer. Pero gracias por tus palabras, porque son de bendición para mí. ¿Cuántas veces contestamos así a Jesús? A veces contestamos de esta forma cuando Él nos pide que nos impliquemos y confiemos en sus palabras. El segundo punto que me gustaría destacar es lo que hubo como consecuencia de esa fe. Y es que hubo una evidencia poderosa. Versículos 6 y 7. Vuelvo otra vez al texto. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Jesús respondió con un milagro a la obediencia de Pedro, permitiendo que pescaran tanta cantidad de peces que las dos barcas se estaban hundiendo. Yo creo que eso no lo habían experimentado en su vida. ¿Os imagináis cómo pudieron sentirse estos 4 pescadores, el padre también de Jacobo y su hermano y los jornaleros, porque en otros versículos vemos que también habían jornaleros de su padre? Pues lo vemos en el versículo 8. Al verlo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pedro no se centró en lo material, no le dijo a Jesús, gracias Jesús, nos has salvado el día, la semana, el mes. Ahora va a despuntar nuestro negocio, y se dedicó a vender, a llevar o a compartir la pesca que habían realizado. Su primera reacción fue sentir convicción de pecado porque había descubierto que estaba delante del Mesías esperado. Fue capaz de ver y experimentar que Jesús era quien decía ser y se sintió indigno de estar delante de él. Esa fue la primera reacción de Pedro. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Zebedeo y también otros jornaleros, como decía, pescadores curtidos que habían estado faenando toda la noche y no habían pescado un mísero pez, experimentaron el poder de Jesús, la pesca más abundante que habían visto en toda su vida. Yo no sé cómo lo usáis ahora, yo la palabra flipar aún la uso, a lo mejor es de viejuno, no lo sé, los más jóvenes ya me lo diréis. Pero fliparon, alucinaron, porque Jesús se había acercado a ellos, porque Jesús había decidido mostrarles en persona quién era. Hay alguna versión, creo que la Reina Valera habla de que sintieron miedo o temor a la magnitud del milagro, un milagro que impactó de manera directa sus vidas. Como discípulos de Jesús, nosotros, ¿qué hemos sentido ante el milagro que Jesús ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué hemos sentido ante el milagro de ser rescatados por Dios? Ante el milagro de tener un encuentro personal con Jesús. ¿Flipamos, alucinamos al saber que Jesús es quien dice ser, con la experiencia que hemos vivido cada uno de
los que llamamos o nos llamamos cristianos, hijos de Dios o discípulos de Cristo? Hemos visto el poder de una fe ciega, la evidencia de ese poder y ahora veremos la respuesta a la evidencia. Este es el último punto que me gustaría compartir. Y es que hubo una única respuesta a esa evidencia. Versículo 10, la segunda parte del 10 y 11. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. El Evangelio de Mateo y Marcos no dan muchos detalles de la manera en que se llevó a cabo este llamado a estos primeros discípulos, pero sí de los corazones de estos. Leemos en estos dos evangelios que al instante, al momento, enseguida, dejaron todo y le siguieron. No se lo pensaron. Al instante, al momento, enseguida, dejaron todo y le siguieron. El impacto que tuvo Jesús en la vida de estos hombres fue tan grande que no se lo pensaron, no pusieron excusas y lo dejaron todo por seguirle. No perdieron ni un segundo en saber lo que les iba a pasar a los peces. Supongo que aprovecharían ese milagro, pero confiarían en Zebedeo y sus jornaleros para que pudieran hacer con el pescado lo que ellos creyeran más conveniente. Solo les preocupaba responder entregando lo mejor que tenían, su tiempo, sus vidas. Y cuando uno decide pasar de ser un mero espectador a un seguidor fiel y comprometido, que va donde su maestro le dice y obedece sus palabras, podemos decir que se ha convertido en un discípulo. Así que estos 4 hombres pasaron de followers a discípulos de Cristo, porque estuvieron dispuestos a renunciar a todo por seguir a su maestro. De esta historia podemos sacar varias ideas, pero me gustaría que os quedarais solamente con una de ellas, que intenta resumirla esta frase que comparto con vosotros. Jesús no busca seguidores interesados que den like o me gusta a sus comentarios. Busca discípulos comprometidos que estén dispuestos a dejarlo todo por seguirle. Jesús no busca followers, Jesús busca discípulos. Aplicaciones prácticas que podemos sacar de este texto. Te animo a que puedas confiar en Jesús. Y es algo que yo también he podido aprender de este texto. Y el Espíritu Santo me anima a poder aprender a confiar en Jesús cada día de mi vida. Y os propongo que lo podamos hacer de la siguiente manera. Cuando escuches la voz de Dios, obedécele. Cuando escuches la voz de Dios, no pongas excusas. Cuando escuches la voz de Dios, respóndele sin dudar. Cuando escuches el llamado de Jesús, decide seguirle de verdad. Así que cuando Jesús nos hable, debemos obedecerle, debemos no poner excusas y responderle sin dudar. Puede que estés pensando que Dios o Jesús no te pide lo mismo a ti que a estos primeros discípulos, que ellos son especiales, que son gente diferente a nosotros, son escogidos de Dios. Pero cuando leemos los evangelios vemos algo que Jesús dice a menudo y muy claramente, como leemos en Lucas 9, 23, 24, Samuel la semana pasada lo recordaba también. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la salvará. En pocas palabras, Jesús está diciendo, todo aquel que quiera aprender de mí y desea caminar a mi lado, debe estar dispuesto a sacrificar cosas de su vida cada día. El lema de este año es de la mano del Maestro. Para ir de la mano del Maestro debemos sacrificar cosas. ¿Qué estás sacrificando tú por Jesús hoy? ¿Qué has sacrificado tú por Jesús esta semana? Samuel recordaba la semana pasada que estas palabras que hemos leído las recibían personas que realmente estaban dispuestas a morir y que morían por Jesús cada día. Personas como Juan el Bautista, como Pedro, como Andrés, como Esteban, como Felipe, como Santiago el Menor, como Matías, como Marcos, como Pablo, como Bartolomé, como Judas Tadeo, como Tomás, como Lucas, como Simón el Celote y muchos otros hombres y mujeres decididos a entregar su vida
por aquel que la había transformado. Seguir a Jesús tuvo un coste muy alto para todas estas personas. Todos ellos fueron, diríamos, asesinados o perseguidos por el Evangelio. Entregaron todo lo que tenían, lo mejor que tenían, sus propias vidas. ¿Qué estás entregando tú por Jesús? Mirando mi propia vida me pregunto, ¿realmente soy discípulo de Jesús? ¿O solo soy un seguidor interesado? ¿Qué estoy sacrificando yo por Jesús? Vino a mi mente un texto que se encuentra en Lucas 14, 25, si queréis lo podéis buscar, que está cerquita, 14, 25, que cuando lo lees las primeras veces te quedas un poco flipado, porque cuesta de entender lo que Jesús está diciendo aquí. 14, 25, leeremos alguno suelto. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dices, bueno, hay otros versículos que hablan de que debemos amar, en mi caso, a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, cuidar y educar a nuestros hijos. ¿Qué está queriendo decir aquí Jesús? Y hay un versículo en Mateo, capítulo 10, 37, que quizá da un poco más de luz a esto. 10, 37. Dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y sigue diciendo, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Este versículo no está hablando de abandonar a nuestros seres queridos. Habla de otra cosa. Jesús está diciendo, si realmente quieres ser mi discípulo, el amor que sientes por mí es un amor que no puede compararse al amor que sientes por cualquier otra persona. Y sigue el versículo 27 diciendo, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33, de la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Es decir, las implicaciones que Jesús está compartiendo aquí son implicaciones serias para todos aquellos que querían ser discípulos de Jesús. Dicho de otra forma, quizá Jesús estaba diciendo el amor a la familia, el amor a uno mismo, el amor a las posesiones, a nuestros bienes, no pueden estar por delante del amor a Jesús. ¿Qué estás sacrificando tú por Jesús? ¿A qué estás renunciando por Jesús? Si seguir a Cristo no te está costando nada, ningún tipo de sacrificio, si no está en juego tu reputación, si no está en juego tu comodidad por Jesús, si no están en juego tus planes por Jesús, si no está en juego tu tiempo por Jesús, siento decírtelo y me lo aplico a mí mismo, pero quizás no seas su discípulo y sigas siendo un simple follower más. Estoy convencido de que Jesús tendrá millones de seguidores dando like a sus palabras, a sus comentarios, dando like también a todos esos milagros que él realizaba, que encontramos en la Biblia. Pero si pudiéramos ver la lista de discípulos que tiene Jesús, seguro que no habría ni punto de comparación. Porque no es lo mismo ser seguidor que discípulo, no es lo mismo ser follower que discípulo, ya que hay algo que desde mi punto de vista marca la diferencia y es el compromiso. Podemos ser seguidores de Instagramers sin estar comprometidos, podemos ser seguidores de TikTokers sin estar comprometidos, podemos ser seguidores de Twitcheros, no sé si se dice así, sin estar comprometidos, pero no podemos ser discípulos de Jesús sin estar comprometidos con Él. No podemos ser discípulos de Jesús sin estar comprometidos con Él. La vida de Pedro nos habla de ese compromiso. Él no fue perfecto, como podemos ver en la Biblia, ya que era cabezota, era orgulloso, era impulsivo. En algún momento de su vida incluso un hombre con falta de fe, no sé si recordáis,
aquel suceso cuando empieza a caminar por encima del mar, Jesús le dice que venga y él empieza a tener miedo y se hunde. Tuvo falta de fe ahí, pero quizá el aspecto más negativo que podemos recordar de Pedro es la vez que negó 3 veces a Jesús, cuando le dijo que le iba a acompañar allí donde él fuera. ¿Un error imperdonable? ¿Algo que evidenció que no era su discípulo? Creo que no. Dice el texto en Lucas 22 que lloró amargamente. Él reconoció y se dio cuenta del pecado que había cometido delante de Jesús. Pero eso no le detuvo. Y él siguió siendo discípulo de Cristo. Dios transformó la vida de Pedro hasta convertirlo en una pieza fundamental de la iglesia y del cristianismo. Él era pescador de Galilea y Jesús lo convirtió en pescador de hombres, gracias a que estuvo dispuesto a seguirle. Dios lo usó de muchas maneras. Como discípulos de Cristo o de Jesús, a veces el miedo, la ignorancia, la falta de pasión nos llevan a negar a Jesús. Y quizá no lo negamos de la misma manera que se podía negar en aquella época, no por miedo a que nos pueda pasar algo, sino lo negamos a rechazar su llamado, al decidir no comprometernos con Él. Pero eso no debe frenarnos, porque a Pedro no le frenó haberse equivocado, haber pecado contra el Señor. Ser discípulos de Jesús no es algo fácil, nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, pero Jesús nos sigue llamando, nos sigue animando a seguir dando pasos de su mano. No hace mucho tiempo entendí que para ser un verdadero discípulo de Jesús, el compromiso con Él debe ser total y no parcial. Yo he nacido en un entorno evangélico y desde bien pequeñito he venido a la iglesia, pero hasta los 28 años no entendí que ser cristiano era más que venir a la iglesia, más que ir a la escuela dominical, más que decir que amabas a Jesús, más que decías que creías en Jesús, más que venías aquí a cantar canciones los domingos, más que leer la Biblia. Era estar comprometido con Cristo, era estar comprometido con Jesús. Hay una ilustración que me ayuda a entender esto y vamos a intentar ponernos en situación. ¿Cuántos de los que estáis aquí no estáis casados? A ver, ¿no estáis casados? Bien. Vale, la gran mayoría estamos casados. Y entenderéis un poco lo que os voy a decir. Los otros estoy convencido también porque alguna boda habréis ido. Imaginaros que yo estoy en mi boda, Ruth, que es mi esposa, estamos ahí delante de la persona que nos va a casar y ella da el sí quiero, después de todas las preguntas que le da, en este caso, el pastor o el ministro de culto, ¿verdad? Y ahora es mi turno. Y dice el ministro: Israel Climent, prometes amar a Ruth en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Prometes cuidarla, prometes protegerla, prometes escucharla, respetarla, serle fiel, aguantarla. No, pobrecilla. Prometes cuidarla, amarla, respetarla en todas las situaciones de vuestra vida hasta que la muerte os separe. Y Ruth está allí, así, súper feliz, contenta, a ver qué va a decir mi futuro marido. Y yo respondo: depende. Depende. ¿Qué pasaría si yo doy esa respuesta el día de mi boda? Si llegamos a casarnos, sería un matrimonio sin futuro. Y hoy seguramente sería un solterón de más de 40 años. Nos ha hecho gracia, ¿verdad? Porque es gracioso, es prácticamente imposible responder así a un momento tan importante de compromiso con una persona a la que amas. Pues muchas veces esa es la respuesta que le damos a Jesús. Depende. Cuando Él nos pide compromiso eterno con Él. Cuando veo esta historia, la historia que hemos leído en Lucas, me sorprende la reacción de Pedro a la petición de Jesús, al milagro de Jesús y al llamado de Jesús. Porque él no sabía de Jesús lo mismo que sabemos nosotros. Él lo había quizá conocido, había oído acerca de él, pero no tenía la misma información que tenemos nosotros acerca de Jesús, porque tenemos la palabra de Dios. Sabemos quién es y todo lo que hizo. Y es verdad que Jesús no ha llenado nuestra barca de peces. Bueno, no sé si eres pescador y alguna vez te ha pasado.
pero no sé si Jesús ha llenado nuestra barca de peces, o seguramente no nos habrá sanado de nuestra ceguera, no ha quitado nuestra lepra, pero sí ha hecho otro milagro en nuestras vidas. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas el milagro que hizo Jesús en tu vida? Yo sí lo recuerdo. Recuerdo que Jesús bajó del cielo. Recuerdo que Jesús se hizo hombre. Recuerdo que Jesús vivió de forma humilde. Recuerdo que era una persona especial con aquellos con los que él se relacionaba. Recuerdo que era carpintero. Recuerdo que le gustaba hablar de su padre. Recuerdo a Jesús relacionándose con gente discriminada, marginada, con enfermos, con prostitutas, con leprosos. Recuerdo a Jesús cómo no abrió su boca cuando lo detuvieron. Recuerdo cómo no contestó con malas palabras cuando le acusaron de blasfemo, de mentiroso, de alguien que no era. Recuerdo cómo él sufrió. Recuerdo cómo él no se quejó. Recuerdo cómo obedeció a su padre. Recuerdo cómo Jesús estaba comprometido conmigo. Para darme la salvación. Recuerdo cómo murió y también recuerdo cómo resucitó. Jesús hizo lo que ninguna otra persona ha hecho por ti y por mí. ¿De qué manera contestas a ese milagro, al milagro de Jesús? ¿De qué manera contestas a su llamado? Cantábamos esta mañana, al oír tu dulce voz. Hoy la dulce voz de Jesús nos está diciendo, ven y sígueme. Pero no como un follower más. Él nos está pidiendo compromiso. Ven y sígueme. ¿De qué manera vas a contestar a este milagro? ¿Vas a darle like? Gracias, Jesús. Me lo pienso. ¿O vas a decirle, me comprometo contigo, a pesar de mis imperfecciones, de mis defectos, de mis pecados, de mis luchas, me comprometo contigo? Se cuenta la historia, algunos la conocemos. Le preguntaba a Pablo, a mi hijo de 14 años, y él no la conoce. Así que la contaré para el que no la conozca y para los que la conocemos también, porque es una historia muy bonita. Y cuenta la historia verídica de una familia en India. Una pequeña aldea vivía una familia que había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Se generó una turba grande en la aldea y llevaron a esta familia en medio de la plaza. Y el jefe de la aldea, el líder de la aldea, se enfrentó a ellos y le dijo al hombre, si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer, no sabía qué decir y recordó una canción que él mismo había compuesto y había escrito. Así que se puso a cantar. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Eso es lo que vino a su mente en ese momento. Lo que pasó fue horrible. Sus hijos murieron. Fueron asesinados en ese momento. Le dieron otra oportunidad y le dijeron, o rehusas tu fe en Jesús, o rechazas a Jesús, o en este caso quien morirá será tu esposa. Él siguió cantando, aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su familia, de sus hijos, de su esposa, le dieron una última oportunidad, ahora ya para salvar su propia vida. Pero él siguió cantando. Atrás el mundo, la cruz delante. A pesar de que este hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo maravilloso en la aldea. Se plantó una semilla en el corazón del jefe de la aldea y finalmente este hombre entregó su vida a Jesús.
fue tan impactante lo que ocurrió que toda la región empezó a aceptar a Jesús. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por la comunidad. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio de Jesús hasta el punto de entregar su propia vida. Si queréis, el grupo de alabanza podéis subir. Me gustaría invitaros a hacer algo en esta mañana. A veces tenemos vergüenza, a veces hay barreras, o a lo mejor la realidad que vives tú delante del Señor es que eres un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Cristo. Amén y gloria a Dios. No pretendo juzgar a nadie, no pretendo señalar a nadie. Solo pretendo que podamos entender cuáles son las implicaciones de seguir a Cristo. Y que ser discípulo de Jesús es una cosa seria. Es una cosa seria. No sé cuál es tu realidad en esta mañana. Si te consideras un seguidor o seguidora de Jesús, si te consideras un discípulo o discípula de Jesús, si es la primera vez que oyes acerca de Jesús, no importa. Jesús te pide que le sigas. Si hoy hay algo en tu corazón, si el mensaje de esta mañana, si Dios te ha hablado de alguna forma en esta mañana y te está diciendo, hijo, hija, no te preocupes, no pasa nada, sigue adelante. Y tienes el deseo de seguir adelante, tienes el deseo de decirle en esta mañana al Señor Jesús, Señor, heme aquí, quiero ser tu discípulo, quiero vivir verdaderamente como un discípulo, quiero pasar de vivir como un follower a vivir como un verdadero discípulo. Te invito a que puedas hacer algo. Si no quieres venir aquí adelante, no pasa nada. Yo me voy a poner aquí abajo y voy a cantar esta canción, porque quiero decirle al Señor Jesús que quiero ser su discípulo, que quiero cambiar todas aquellas cosas que me impiden ser su verdadero discípulo. Quiero que sea una oración de mi corazón al Señor Jesús para decirle, te amo. Y así es como voy a reaccionar al milagro de la salvación que he recibido, a ese regalo tan precioso que he recibido. Quien quiera venir aquí adelante y cantar conmigo todos juntos en la iglesia con el deseo de cambiar cosas para ser mejores discípulos de Cristo, pues será bienvenido.